continuación vamos a dar inicio a la primera videoclase, del módulo 2. Como les decía, el módulo 2 se llama Derechos Humanos de las Mujeres. Vamos a empezar haciendo una pequeña puntualización o definición de lo que se entiende o deberíamos entender, vamos a entender por derechos humanos, que son todos aquellos derechos que protegen a la persona contra los excesos de poder cometidos por los órganos del Estado y promueven el establecimiento de condiciones de vida dignas, así como el desarrollo integral de la persona. Aquí en esta definición vamos a encontrar algunos elementos claves que son, por ejemplo, la protección a la persona contra los excesos de poder cometidos por el Estado, ¿ya? De aquí determinamos que el que vulnera derechos humanos es el Estado. Y promueven condiciones de vida digna. La dignidad, para que tengan en cuenta, no es un derecho humano. La dignidad es un parámetro, se podría decir, que establece una medida satisfactoria o no para la garantía, defensa y protección de los derechos humanos. Entonces, esta es una definición adecuada de un texto base realizado por la UNESCO hace bastantes años atrás, pero no pierde la esencia y la actualidad. Vamos a continuar haciendo algunas puntualizaciones. Los derechos humanos como tal son parte del derecho internacional público y emergen con nombre y apellido a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Surge ahí entonces el derecho internacional de los derechos humanos, que comúnmente y actualmente es conocido como derechos humanos simplemente. Y lo que pretenden o lo que buscan los derechos humanos es que el Estado garantice a la ciudadanía sus derechos humanos, los garantice, los proteja y los defienda. ¿Y por cómo realiza esta acción? A través de la suscripción de instrumentos internacionales, comúnmente conocidos como tratados, que pueden ser a través de un pacto, de un protocolo, de una convención, de un convenio, etcétera, etcétera, que en general se denominan tratados. Por eso esta flecha de doble vía, que vamos a ver, una flecha de doble vía, porque el Estado voluntariamente suscribe esos instrumentos internacionales y una vez que ha suscrito, los ha ratificado o se ha adherido a estos instrumentos, la comunidad internacional, a través de los mecanismos correspondientes, tiene la potestad de exigir al Estado el cumplimiento de estos compromisos, que en materia de derechos humanos se repercute en la defensa, protección y garantía de los derechos humanos en favor de los ciudadanos, de las y los ciudadanos en este caso. Ahora vamos a ver otra puntualización sobre la agrupación de derechos humanos. En algún tiempo atrás se denominaban como generaciones. En algún momento van a encontrar todavía estas definiciones. Los derechos humanos se pueden agrupar en derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y derechos de solidaridad. Otra forma de agrupación es derechos individuales, derechos colectivos y derechos de los pueblos. La denominación que les decía, primera, segunda y tercera generación, es algo que se está dejando en desuso y porque ha llevado a confusiones, que señalar que los de primera generación eran más importantes que los de segunda y los de segunda a su vez más que los de tercera. Entonces, por eso, como sugerencia, es que dejemos de usar la definición o la denominación de derechos de primera, segunda y tercera generación y simplemente los denominemos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales o de solidaridad, o por otra parte individuales, colectivos o de los pueblos. Vamos a entrar a ver ahora cómo podemos entender la vulneración de un derecho humano. Un derecho humano es vulnerado cuando una ley, una política o una práctica infringe o atenta deliberadamente obligaciones que corresponden al Estado, o el Estado no alcanza el nivel de conducta o de resultados que se requiere para la protección efectiva de ese derecho humano. También pueden ocurrir vulneraciones a los derechos humanos cuando un Estado retira o elimina protecciones existentes de los derechos humanos, es decir, cuando un Estado anula o deroga la protección de un derecho humano, por ejemplo.
Y estas vulneraciones pueden cometerse por comisión o por omisión. Por comisión de una manera activa o por omisión al no hacer lo que está obligado a realizar. Una puntualización, volveremos atrás por favor, una puntualización más aquí. Les decía que quienes vulneran los derechos humanos son los estados, pero los estados a través de ¿quién lo hacen? A través de los agentes estatales. ¿Y cuáles son estos agentes estatales? Los agentes estatales son todos y todas las personas que trabajan para una entidad del Estado, sea esta parte de uno de los órganos del Estado, en este caso legislativo, ejecutivo, judicial o electoral, una gobernación, un gobierno autónomo departamental, un gobierno autónomo municipal, las universidades públicas, las entidades descentralizadas, desconcentradas, todas aquellas personas que dependan directa o indirectamente de una entidad del Estado son potenciales vulneradores de derechos humanos o, en otras palabras, son representantes del Estado, cuyo nombre se conocen comúnmente como agentes estatales, que en esa función, en esa labor de representantes del Estado, por comisión o por omisión, pueden vulnerar derechos de las personas. Vamos a ver 4 circunstancias en que se produce una vulneración a los derechos humanos, o a los derechos de la persona más que a los derechos humanos. Cuando un servidor público atenta contra los derechos de una persona, su acción puede constituir una falta, una contravención o un delito, pero asimismo puede llegar a ser una vulneración a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque esta persona, en su calidad de representante del Estado, estaría realizando una acción por comisión o por omisión que llegue a vulnerar los derechos humanos. Independientemente si esta acción sea falta, contravención o delito, o sea, dos o más de estas, llega a ser una vulneración de derechos humanos por ser cometida por un agente estatal. Un siguiente caso, cuando una persona particular es la que atenta contra los derechos de un servidor público o un bien público, esta su acción puede constituir una falta, una contravención o un delito, pero no constituye una vulneración a los derechos humanos. En la imagen vemos una escena que se produjo hace bastante tiempo atrás, el año 2003, si no me equivoco, sí, es el año 2003, cuando a raíz de unos conflictos sociales se procedió o se originó la quema de bienes del Estado. En este caso, esa acción es un delito, pero como ha sido cometida por un particular, no constituye una vulneración a los derechos humanos. Un tercer caso es que una tercera situación es en la que una persona atenta a otra persona particular. Esta acción puede constituir asimismo una falta, una contravención o un delito, pero no llega a constituir una vulneración a los derechos humanos, porque ambas personas son particulares y deberá hacerse el tratamiento en el ámbito que corresponda. Y una cuarta situación es aquella en que un servidor público atenta contra los derechos de otro servidor público. Esta acción del servidor público primero respecto al otro servidor público puede ser una falta, una contravención o un delito, y además puede llegar a ser una vulneración a los derechos humanos. En 2 circunstancias. La primera, cuando se trate de una relación jerárquica, es decir, cuando el superior jerárquico vulnere los derechos del subalterno. En ese caso será una falta, una contravención o un delito, dependiendo de la magnitud del hecho, pero asimismo, por su carácter de superioridad, se podrá constituir en una vulneración a los derechos humanos. En el caso contrario, cuando sea el subalterno el que agreda o vulnere los derechos del superior jerárquico, simplemente será una falta, una contravención o un delito, pero no una vulneración a los derechos humanos, porque no hay esa relación de superioridad. Y el otro caso es cuando se realice en el ejercicio de las funciones, cuando un servidor público en el ejercicio de sus funciones vulnere los derechos de otro servidor público. En ese caso también será una falta, una contravención o un delito,
pero además podrá llegar a ser una vulneración a los derechos humanos. Con esas puntualizaciones vamos a entrar un poco ya a abordar el tema del módulo 2 que nos corresponde. Las mujeres, ¿por qué se tratará de un grupo vulnerable? ¿Por qué se denominará un grupo vulnerable al grupo de las mujeres? Si bien los convenios, pactos, tratados o convenciones a nivel regional o universal establecen y reconocen derechos de forma igualitaria para hombres y mujeres, en la práctica, a pesar de estas disposiciones de orden internacional y también en el ámbito nacional, existen situaciones que evidencian una desigualdad entre los varones y las mujeres, en la que la protección por parte del Estado hacia los derechos de las mujeres está en una desigualdad o hay debilidad de esta protección. Esto incide, por ejemplo, en algunos casos, por ejemplo, en una limitada presencia de mujeres en cargos y puestos de toma de decisión, y por otro lado, en una elevación de los índices de violencia contra las mujeres. Si bien en este caso podemos ver en el primer ejemplo que la presencia de las mujeres en cargos de dirección o en puestos de toma de decisión en la práctica puede parecer que se ha incrementado, está en crecimiento en los últimos años en nuestro medio, sin embargo, por detrás persisten algunas limitaciones o carencia efectiva de toma de decisiones en el ámbito de las mujeres. A su vez, podemos ver como otro ejemplo algunas cifras y datos importantes que suceden, en este caso en ámbitos de África y América Latina, que son un poco menos, tienen un poco más menos desarrollo industrial o desarrollo tecnológico respecto a otros estados, a los países del primer mundo, como se los denomina. Algunas conductas socioculturales, estereotipos y prácticas discriminatorias están basadas en la idea de la inferioridad de la mujer respecto al varón, lo que repercute en algunos casos en ciertas asignaciones de roles en la familia y la sociedad, ¿no? Por ejemplo, la mujer es en la mayor parte, gran parte, ya no hablemos de la mayor, en gran parte de los casos es considerada como simplemente destinada a las labores de casa, al cuidado de los hijos, frente a otras que preponderan una superioridad o una mayor valía a las actividades realizadas por los hombres. Algunos datos que podemos tomar en cuenta: que las mujeres constituyen la mayor cantidad de la población en estado de pobreza en el mundo. Según datos estadísticos a nivel mundial, en el ámbito del alfabetismo están en desmedro, o sea, se constituyen en la mayor parte de la población analfabeta. En el ámbito laboral, a más horas de trabajo, las mujeres ganan un 30% menos que los varones, y únicamente entre 10 a 20% de las mujeres está en puestos de toma de decisión. No nos olvidemos que este es un dato de África y América Latina, que en nuestro medio, o en nuestro país, en Bolivia, por lo menos está tratando de revertir, o tiene unos índices mucho más elevados que estos, ¿ya? Algunas cifras y datos importantes también en el ámbito de América Latina, y esto en relación a la vulneración o a la violencia contra la mujer. Entre enero del 2018 y febrero de 2019, en Colombia se produjeron más de 1.080 asesinatos a mujeres. En Perú, un promedio de 100 mujeres mueren producto de la violencia feminicida. En México, desde 2015 a junio de 2019, se produjeron alrededor de 3.200 feminicidios a nivel nacional en México. Entre 2001 y 2010 en Brasil fueron asesinadas aproximadamente 40.000 mujeres simplemente por el hecho de ser mujeres. En Brasil, actualmente, 13 mujeres mueren cada día víctimas de la violencia de género. En Argentina, entre 2013 y 2018 se han identificado a nivel estatal 576.360 casos de violencia por razones de género. En Uruguay, entre noviembre de 2012 y octubre de
2013, 27 mujeres fueron asesinadas por violencia doméstica. Si bien vemos aquí que Uruguay presenta unos datos mucho más bajos en relación a otros países de América Latina, porque hay una mayor protección y un mayor desarrollo en esta materia, pero sin embargo aún está presente la violencia de género en este país, situación que de forma similar se produce en otros estados. Una cifra global en el caso de América Latina y el Caribe en el año 2017 nos dice que aproximadamente 2.795 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 23 países de América Latina y el Caribe. En los países del primer mundo, la violencia contra las mujeres no está lejos de estar presente. Un total de 121 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o por sus exparejas en el año 2018. Y en Suecia, que es uno de los países más desarrollados y con mayor protección que se tiene a la mujer y mayor desarrollo en el ámbito de protección, garantía y defensa de los derechos humanos, actualmente mueren al año unas 30 mujeres por actos de violencia. Entre 17 y 20 de esas 30 mujeres, es decir, 2 de cada 3 mujeres, son víctimas de alguien con la quien han tenido o tienen una relación. Entonces la violencia contra las mujeres, démonos cuenta que está presente en todo el mundo, y en algunos estados, en algunos países con mayor incidencia que otros, o en otros, desde otra óptica, en menor magnitud respecto a otros, pero sí está presente. Todos estos datos y cifras han sido extractadas de noticias, de datos estadísticos de los países, y que reflejan la situación de vulneración a los derechos de las cuales son víctimas las mujeres. En Bolivia no estamos exentos de esta situación. Las mujeres más pobres son campesinas y provienen de pueblos indígenas y comunidades campesinas. Existe discriminación y subordinación de la mujer frente al hombre, y aquí un aspecto más, ¿no? Que recalca, si bien les decía hace un momento que en nuestro medio el índice de participación en puestos de toma de decisión de las mujeres es más elevado que en el resto. Por ejemplo, en el ámbito de la Asamblea Legislativa Plurinacional tenemos un 52% aproximadamente en participación de representantes mujeres. En el ámbito municipal hay varias concejalas, varias alcaldesas, pero en la práctica esta subordinación de la mujer frente al hombre sí, sigue perdurando, sigue prevaleciendo, pues no es de extrañarse que en muchos casos, a pesar de que la mujer sea la que esté a la cabeza, sigue consultando con varones para la toma de decisiones. 7 de cada 10 mujeres mayores a 15 años han sufrido algún tipo de violencia en su vida. El 93% de los delitos de violencia son contra la mujer y se cometen dentro del hogar en la ciudad de La Paz, un dato de 2017. 52 de cada 100 mujeres solteras tuvieron algún tipo de violencia. 75 de cada 100 mujeres casadas o en unión libre son víctimas de violencia. Estos dos últimos son datos del INE, por si acaso. Y entre enero y septiembre del 2019, este año, es decir, hace un par de días o 3 días atrás, se han registrado 90 casos de feminicidio. Si es que no son un poco más, de repente han subido este número, pero son registrados hasta hoy es 30 de septiembre, 90 casos de feminicidio. Algunos antecedentes históricos del reconocimiento de derechos de las mujeres. En 1791, por ejemplo, se redacta en Francia la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Esto frente a una postura que, como resultado de la Revolución Francesa de 1789, proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y las mujeres encabezadas en ese momento o abanderadas por Olympe de Gouges señalaban que nosotras las mujeres también hemos salido armadas de palos y piedras a pelear contra la monarquía despótica. Sin embargo, en la
en el documento que ha resultado de esta lucha no se las ha tomado en cuenta o no se nos ha tomado en cuenta, decía Olympe de Gouges. Por lo tanto, ella un par de años después, en 1791, redacta y presenta a la Asamblea Francesa la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. En 1857 en Nueva York se redactan o se reclaman los derechos al trabajo. En 1892 se reclaman los derechos políticos para las mujeres ante la Cámara de los Comunes en Inglaterra. Y casi 100 años después, en 1979, la Organización de las Naciones Unidas proclama la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida también como CEDAW por sus siglas en inglés. A nivel regional, en 1994, en el marco de la Organización de Estados Americanos, la OEA, proclama en 1994 la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta convención también es conocida como Convención Belén du Pará. En 1995 la ONU proclama en Beijing la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing entre el 4 de septiembre y el 15 de septiembre de 1995. En el ámbito del Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos de la Mujer, que se establece en el marco de las Naciones Unidas, este sistema se encuentra conformado por instrumentos, órganos y mecanismos internacionales para la protección y promoción de los derechos humanos. La Carta Internacional de Derechos Humanos, que está conformada por 3 instrumentos, que es un conjunto de derechos para hombres y mujeres en general, no hace ninguna distinción entre los derechos de los hombres y los derechos de las mujeres. La Carta Internacional de Derechos Humanos está conformada, les decía, por 3 instrumentos. Una es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los otros 2 son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La primera, la Declaración Universal de 1948, y los pactos son de 1966. La Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de 1967, que regula internacionalmente la problemática de la mujer y visibiliza ya de alguna forma esto, que años posteriores se traslucen o se convierten de una declaración en una convención, que ya es un instrumento de carácter ya más vinculante, que es en 1979 concretamente, como ya veíamos, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que efectúa la promoción y defensa de los derechos humanos de la mujer sobre la base de la dignidad e igualdad de las personas. Y otro instrumento que tenemos a nivel universal es el Protocolo Facultativo de la Convención, Protocolo Facultativo de la CEDAW de 1999, que establece los mecanismos de denuncia e investigación que son considerados o que están consignados en la Convención de 1979, la Convención CEDAW. En el ámbito del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos de la Mujer, tenemos la Carta de la Organización de Estados Americanos de 1948, donde de forma general se proclaman derechos para hombres y mujeres sin distinción alguna. Tenemos la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 también, que contiene y define derechos esenciales con la finalidad de integrar la interpretación de la Carta. En 1969 tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que de forma general enumera los derechos civiles y políticos de forma amplia, y en una forma sucinta lo hace con los derechos económicos, sociales y culturales. En 1988 tenemos el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Protocolo de San Salvador, que propone el principio de desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Y en 1994 ya tenemos la Convención Americana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención de Belén du Pará, como les decía anteriormente. Por último, para finalizar la videoclase, de forma muy puntual les voy a señalar el procedimiento que se sigue para la presentación de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
y luego ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer paso es la petición ante la CIDH, la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana realizará un informe de admisibilidad o de no admisibilidad, en este caso de admisibilidad. Posteriormente hay una fase en que se posibilita la solución amistosa, un acuerdo de solución amistosa. Si no existe este acuerdo de solución amistosa, la Comisión Interamericana elabora un informe de fondo en el cual se contiene observaciones y recomendaciones para que el Estado las cumpla, y si el Estado no cumple o incumple las observaciones y recomendaciones emitidas por la Comisión, la CIDH remite el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ya en la Corte, esta remisión por parte de la Comisión se convierte en una demanda que es socializada y comunicada al Estado demandado y a la presunta víctima y sus representantes. Esta última, la presunta víctima y sus representantes, presentan un escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Posteriormente, el Estado da respuesta a la demanda y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas presentadas por la presunta víctima. La Corte posteriormente convoca a una audiencia pública donde se presentan testigos, peritos y exponen sus argumentos la presunta víctima y sus representantes, la Comisión Interamericana y el Estado demandado, como de una forma pública y oral, y de forma oral, y posteriormente se les da un plazo a las partes, a la presunta víctima y al Estado, para que presenten sus alegatos finales escritos. Posteriormente a la presentación de los alegatos finales escritos, la Corte emite una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria para el Estado, y la sentencia tiene calidad de cosa juzgada, que no admite un recurso ulterior, simplemente la posibilidad de una interpretación de alguna parte de la sentencia. Con esto vamos a concluir la videoclase con esta frase que va a ser la frase de este módulo en sí, que es una frase que la ha señalado Ban Ki-moon, el ex comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que dice: rompe el silencio, cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres, no te quedes de brazos cruzados, actúa. Esta es una premisa que lanza Ban Ki-moon para hombres y mujeres, para las mujeres que son víctimas de violencia, lo hagan conocer, la denuncien, y para los varones que presencien o que sean testigos de un acto de violencia contra las mujeres, también tenemos la obligación moral, por lo menos, de denunciar estos hechos. Muchas gracias, y con esto concluimos la videoclase de este módulo. EGPP